Buenos días a todos, bienvenidos a la nueva normalidad. Nueva normalidad que va a evolucionar rápido y que va a seguir siendo nueva. Hablamos del teletrabajo. El teletrabajo no estaba regulado en nuestra ley. En el Estatuto de los Trabajadores hay un artículo, el artículo 13, que hablaba del trabajo a distancia, pero no del teletrabajo. Ahora el Gobierno ha presentado un anteproyecto de ley de trabajo a distancia y o teletrabajo. La pandemia global ha hecho que esto evolucione rápidamente y hay que regularlo de alguna forma. Pero este anteproyecto de ley es un anteproyecto que ya nace trasnochado. Olvida muchas cosas, ya muchas empresas teletrabajan. Hay call centers, centros de atención al público, de atención telefónica, que ya están en cualquier lugar del mundo. De hecho, no sabemos ni de dónde nos llaman ni a dónde llamamos. Esto lo hizo posible la telefonía, nuevos sistemas de telefonía móvil, de voz IP, que ya no implican estos terribles costes que tenían antes las conferencias. Hoy estamos haciendo trabajo por videoconferencia y trabajo a distancia conectados a Internet y mediante algún programa pues podemos hacer reuniones de las que denominamos virtuales. Pero el 5G está llegando, una nueva tecnología. Una tecnología que va a permitir, por ejemplo, que un médico opere a distancia con máxima precisión a un enfermo a través de robots. ¿Quién no nos dice que a partir de ahora este formato de videoconferencia que hacemos desde nuestra casa va a morir pronto y que no haremos unas reuniones estando virtualmente presentes en cuerpo entero en una mesa virtual? Yo que sé, quizá con unas gafas de estas de realidad virtual y estemos como uno al lado del otro sentados en nuestra casa, pero en una oficina virtual. Y cada uno de los miembros podrá estar en cualquier parte, prácticamente, del mundo que tenga cobertura suficiente de Internet. Es una globalización lo que estamos viviendo. Y si no nos damos cuenta de que esta globalización va a afectarnos a todos nuestros esquemas mentales, psicológicos, nuestra forma de ordenar las cosas, nuestra forma de hacer las cosas, nuestras leyes, nuestro ordenamiento jurídico, y no somos capaces de adaptarnos, nos quedaremos a la cola de todo. Y este anteproyecto, que debería ser ambicioso y global, es trasnochado y puede ser altísimamente perjudicial. La regulación del trabajo a distancia, ni siquiera pensando en teletrabajo, está en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. Es este. Y prácticamente lo único que dice es que es posible, que significa que uno está trabajando desde su casa o desde donde él quiera y que tiene los mismos derechos que tiene cualquier trabajador tradicional o que vamos a denominar a partir de ahora presencial. Claro, es muy poco y ante las ventajas e incertidumbres que produce este trabajo a distancia, es decir, dónde vamos a trabajar, cuánto tiempo tenemos que trabajar, tenemos que estar permanentemente conectados, qué salario vamos a cobrar, vamos a tener los mismos pluses de desplazamiento, vamos a tener también, si teníamos dietas de comida, si comíamos en un comedor de la empresa, entonces ahora tenemos que comer en casa y no vamos a tener ningún tipo de compensación. Todo esto requiere una regulación en cierto modo. Es un trabajo que efectivamente es más flexible, puedes trabajar probablemente en un horario que sea más conveniente, puedes hacer ciertas pausas para ocuparte de tus cosas personales y de tu familia, igual no tienes que cumplir un horario tan estricto, puedes pactar el horario con el empresario, etcétera, etcétera, etcétera. Y este anteproyecto viene a intentar regular esta libertad, flexibilidad y este ahorro que puedes tener también si no vas a trabajar, te olvidas de los desplazamientos, del transporte. Lo primero es saber a quién se aplica. ¿Se aplica a los trabajadores autónomos este decreto? No, no se aplica a los trabajadores autónomos, sino solamente a aquellos que sean por cuenta ajena, a los que están en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. El artículo 2 hace unas definiciones un poco globales. Lo veis aquí. Trabajo a distancia, aquel trabajo que se presta en el domicilio de la persona trabajadora o el lugar que ésta elija, durante toda la jornada o parte de ella, de modo que no sea ocasional. El teletrabajo es lo mismo, que es el que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente
de medios, de sistemas informáticos, telemáticos y telecomunicación, que es de lo que precisamente estamos hablando. Si tú tienes que hacer un informe, lo puedes hacer desde la oficina, pero también lo puedes hacer desde tu casa. Eso sería el trabajo a distancia. Si a esto le ponemos medios informáticos, estamos hablando de teletrabajo, que es de lo que vamos a hablar normalmente en el futuro. El trabajo presencial, que es el trabajo tradicional, y el trabajo a distancia, que puede ser también ocasional, es decir, que determinadas cosas las tengas que hacer a distancia. El artículo 3 nos dice lo que ya nos decía el Estatuto de los Trabajadores a distancia, que estos trabajadores tienen exactamente los mismos derechos que tienen los trabajadores presenciales. Es curioso que hables siempre de derechos este anteproyecto y nunca hable de obligaciones de los trabajadores. Todos los derechos conllevan obligaciones, pero está basado únicamente en derechos de los trabajadores, que está bien, que me parece muy bien que se protejan los derechos de los trabajadores, pero también tenemos que saber que todos los derechos conllevan las obligaciones. Entendemos que también son las mismas que tiene todo trabajador de tipo presencial. Un elemento que para mí es crucial, por lo que después, al final del vídeo, os diré. Y es este parágrafo, que dice que no podrán establecerse diferencias injustificadas entre las percepciones salariales de las personas que trabajan a distancia, entendiendo por tales, entre otras, las que se fundan en el diferente nivel de vida del lugar donde se prestan servicios. Es decir, que la empresa tendrá que pagar lo mismo que correspondería a un trabajador equivalente, independientemente del lugar en donde esté. No lo acabo de entender muy bien. Esto pasa con funcionarios. Los funcionarios tienen que vivir en las grandes ciudades cuyo coste es más elevado y después van a vivir a una pequeña ciudad o a un pueblo haciendo el mismo trabajo, recibiendo el mismo dinero, en un lugar en el cual la vida cuesta menos y el poder adquisitivo es mayor. Y este es un elemento crucial, por lo que os diré después a continuación, porque no hablamos de España, hablamos del mundo. El artículo 4 no lo entiendo muy bien. Dice que el teletrabajo es una cuestión voluntaria, que es voluntad del trabajador decidir si quiere teletrabajar o no y que necesitará un acuerdo con el empresario. Pero que esta prestación no es obligatoria. No lo acabo de entender porque si se trata, por ejemplo, de lo que ha ocurrido ahora, que hay normativa de fuerza mayor, pues tendría que ser casi obligatorio o debería ser el empresario quien puede organizar los medios de trabajo para poder subsistir y poder pasar estos malos tragos que volverán y no tardarán en volver. Tampoco lo entiendo demasiado porque si alguien es contratado ya desde el principio para teletrabajar, entonces sigue teniendo derecho a tener una preferencia, que es lo que dice el anteproyecto, a tener un trabajo presencial cuando solo ha sido contratado para trabajar o para teletrabajar. Establece el anteproyecto que hay unos acuerdos mínimos que se tienen que tomar por escrito. Y estos acuerdos son los siguientes. Un inventario de los medios y equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia, incluidos los consumibles, los elementos muebles, así como la vida útil y el periodo para la renovación de estos. Claro, el inventario, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Un ordenador? ¿Una pantalla? ¿Una mesa de oficina? ¿Una silla de oficina? Si el trabajo a distancia no consiste en teletrabajo, sino que consiste en algún trabajo que sea de tipo manual, en llevar las herramientas y la empresa tiene que poner las herramientas en casa del trabajador, y si tiene varios trabajadores a distancia tiene que comprar un set de herramientas para cada uno de ellos. Esto es una cuestión que es un poco complicada. Entendemos que probablemente, y como se puede hacer por acuerdo con las empresas, cada uno puede tener en su casa distintas necesidades y que es bueno que se pudiera pactar y que se fuera flexible en esto. Pues igual, yo en mi casa no tengo una habitación especial o específica para poner una mesa de trabajo y una silla de trabajo, sino que me tengo que apañar en la mesa del comedor o en una mesilla pequeña que pueda poner en mi habitación. Debe establecerse también un mecanismo de compensación de los gastos directos e indirectos, el horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él cuál es la disponibilidad. Eso tampoco lo entiendo muy bien. Si tienes un horario de trabajo, lo que estás disponible es durante ese horario de trabajo, o se refiere este artículo a que también tienes que estar disponible fuera de horarios de trabajo. Distribución entre el trabajo a distancia y el trabajo presencial, en el caso de que haya trabajo presencial.
Hay que delimitar a qué centro de trabajo pertenece el trabajador, supongo que es por cuestiones sindicales y por cuestiones de tener un conjunto de convenio al cual pertenece al trabajador, pactar cuál es el lugar habitual desde el cual va a estar trabajando el trabajador, y eso yo creo que es importante porque si el empresario va a tener que asumir toda una serie de gastos como internet o como telefonía, que no son necesariamente móviles, sino que pertenecen al lugar donde habitualmente se está trabajando, es necesario que haya un lugar de trabajo que sea el habitual, el normal o el de siempre. También hay que pactar cuáles son los controles del horario y de la jornada de trabajo. Es obligatorio llevar un registro de jornada de trabajo, por lo que es necesario establecer este tipo de controles. Y finalmente una cláusula que no acabo de entender tampoco, que es la duración. Si este contrato ya va con otro tipo de contratos, está claro que los contratos son indefinidos o de duración determinada. Y en desarrollo de estos requisitos que por escrito tienen que pactarse en el contrato, la ley va enumerando los derechos específicos a los que se refieren estos pactos, como por ejemplo el derecho a compensación total de gastos. El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado en su totalidad por la empresa y no podrá suponer en ningún caso la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos directos e indirectos relacionados con los equipos, herramientas y medios de trabajo vinculados a su actividad laboral. Es decir, todo es a cargo de la empresa. Suponemos que entonces se eliminará un puesto de trabajo presencial para convertirlo en un puesto de trabajo no presencial o a distancia, sino tendría que tener 2 ordenadores en vez de uno para que uno durante un tiempo no se estuviera utilizando. Son cosas que habría que llegar a matizar de alguna forma. Se tendrá que acordar, y esto es difícil, el cumplimiento de los riesgos laborales. La ley de prevención de riesgos laborales puede ser complicada en casa de una persona. Por ejemplo, si en nuestra casa tenemos escaleras, las escaleras tienen que tener unas barandillas adecuadas. Además de tener unas barandillas adecuadas, los escalones tienen que tener bandas rugosas que eviten que uno se resbale yendo o volviendo del trabajo. O vamos a considerar que el lugar de trabajo es exclusivamente la mesa donde uno trabaja, la mesa del comedor. Son cosas en las que hay que tener amplitud de miras para poder pactarlas con normalidad, porque se puede cargar a la empresa a que ponga una barandilla en casa de un trabajador que no le guste, o que ponga bandas rugosas en la escalera que sube al piso de arriba en el caso de que tenga un dúplex. Las medidas de control, los medios de control de trabajo sí que tienen que pactarse y regularse para que no invadan la intimidad del trabajador. Esto me parece muy bien. Y también el derecho a la desconexión. Algo que hacemos muchos profesionales, más que trabajadores por cuenta ajena, es que estamos disponibles la mayoría del tiempo. Estamos disponibles incluso a deshoras o fines de semana, o terminamos trabajos en fines de semana. Esto no pasa en los trabajos por cuenta ajena, entonces es necesario tener un derecho a desconectar. Que no por el hecho de que estemos trabajando desde fuera tengamos que estar disponibles todas las horas, pero para esto también se fija cuál es nuestro horario de trabajo, que no va a ser libre, sino que tiene que ser pactado. Y si tiene que ser pactado de alguna forma, entendemos que el horario de trabajo tiene que coincidir necesariamente con esta flexibilidad. Y este es el resumen de lo que os cuento de este anteproyecto de ley, que ahora tiene que debatirse y pactarse con patronales y sindicatos y tiene que aprobarse después en el gobierno. Y os lo he contado para que os deis cuenta de una cosa esencial, de un elemento crucial. Se basa en lo que ya tenemos. Se basa en lo que ya existe. Se referencia a todos los derechos que existen en el Estatuto de los Trabajadores. Pero no piensa en qué va a ocurrir. No piensa en lo que va a venir. Es como si el mercado laboral estuviera anquilosado, estuviera parado, clavado en una determinada situación. Y no es así. Está evolucionando muy, muy rápidamente y a pasos agigantados. Pensar que si los médicos pueden hacer a distancia operaciones de precisión quirúrgica, ¿por qué no van a poderse hacer operaciones de manipulación industrial también a distancia? Y el mundo es global. Yo como trabajador puedo preferir estar trabajando a distancia e irme a vivir a una isla paradisíaca en la cual el nivel de vida sea muy bajo si tengo el mismo sueldo, casi que seré rico con el mismo sueldo con el que aquí soy, vamos a decir, semipobre o me cuesta vivir y llegar a final de mes. También esto puede permitir que las empresas se deslocalicen sus centros de trabajo y que contraten a trabajadores que pueden estar en Marruecos, en América del Sur, en México, en Estados Unidos, en Rusia. Por ejemplo, ya hay empresas en Internet de traductores, eso es trabajo autónomo.
que traducen en 70 lenguas. Tienen 70 personas contratadas que estén traduciendo constantemente de distintos idiomas. No, son gente a los cuales les pasan los documentos por internet y están en distintos lugares del mundo, ¿no? Eso es un poco el futuro de todo lo que es el teletrabajo. Ahora la imagen es, tenemos que evitar que nuestras empresas, las empresas que radiquen aquí, contraten a trabajadores del extranjero. ¿Por qué? Porque ¿dónde van a cotizar? ¿Dónde van a utilizar sus servicios de salud? Si yo trabajo para una empresa española pero estoy viviendo en México, me iré al médico en México. Querré cotizar para tener la atención médica en México o en donde yo esté. Si estoy trabajando para cualquier empresa del mundo, querré tener esta atención en el lugar en el que esté. ¿Dónde se cotiza? ¿Dónde pago mis impuestos? Si la empresa me retiene aquí una parte de la nómina, pero yo estoy residiendo en otro lugar, viviendo en otro lugar de otro país, mis impuestos los tendré que pagar en ese otro país. Y es probable que me vaya a algún lugar donde tenga que pagar un poquito menos de impuestos. ¿Eso es una relación de trabajo por cuenta ajena o es una relación mercantil en un contrato de trabajo autónomo? Claro, estaréis pensando, esto es un trabajo autónomo, yo como autónomo puedo estar en cualquier parte o como profesional en cualquier parte, que me contraten, yo hago la factura y pago mis servicios, pero es que esto puede cambiar. No se trata de que sea un trabajo autónomo, pueden pagarme una nómina la misma todos los meses por hacer un determinado trabajo y emplear una determinada parte de mis horas a hacer este trabajo incluso a tiempo parcial y por cuenta ajena. ¿Por qué no? También los empresarios van a querer maximizar sus beneficios en tener mano de obra que sea más barata, en tener menos conflictividad laboral, en tener menos cargas sociales. También es culpa nuestra porque nosotros el mismo producto lo compramos normalmente el que es más barato si tiene la misma calidad. Y claro, estamos pensando que las empresas van a contratar a extranjeros sin necesidad ni siquiera de que vengan a España. Pero lo que tenemos que hacer es sentar unas bases para que sea al revés. Lo que tenemos que hacer es que las empresas quieran estar aquí y que las empresas extranjeras quieran contratar a nuestros trabajadores para que trabajen a distancia para ellos y que coticen aquí y que paguen sus impuestos aquí y no que sea al revés. Hay que cambiar este concepto tradicional del Estatuto de los Trabajadores. Es trasnochado. Hay que ampliar las miras y empezar a pensar en cuál es el mercado del futuro. Estonia ha hecho ya, y ya es posible, tener una e-residence, una tarjeta de residencia virtual. Tú puedes hacerte virtualmente residente en Estonia sin ni siquiera estar. Esto plantea un conflicto entre países, un conflicto de lugar de residencia, un conflicto de dónde se pagan los impuestos, un conflicto de dónde se cotiza. Pero necesitamos que nuestra legislación se adapte al mercado de trabajo de hoy y del futuro. Y el mercado de trabajo del futuro no tiene nada que ver con el de hoy. Si continuamos con este esquema, el esquema actual que tenemos, lo que va a ocurrir es malo. Y es malo porque se contratará a gente del exterior. Porque muchas empresas de servicios pueden llegar a ser virtuales y pueden estar en cualquier parte del mundo. Y lo harán en donde les sea más sencillo, en donde haya más seguridad jurídica, sobre todo, y con trabajadores que puedan llegar a ser eficientes y que trabajen igual por proyectos, porque se podrá trabajar a distancia, porque los medios para trabajar a distancia serán cada vez más eficientes. Nuestra legislación tiene que dar este paso. Y no solamente en materia laboral, en materia fiscal, en materia social, en materia de cotizaciones. Hay que empezar a pensar en todo esto porque otros lo están haciendo. Y como otros lo están haciendo, nos quedaremos en la cola si no cambiamos muy rápidamente nuestros conceptos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete. Dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos. Dale al like o al dislike según te haya gustado o no te haya gustado y pon tus comentarios. Desgraciadamente ya no tengo tiempo para contestarlos a todos, pero entre vosotros os dais preguntas y respuestas y también hacéis comentarios muy interesantes que cuando yo leo hacen reflexionar y dan que pensar.